¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarlos este viernes, fin de semana. Bueno, pues fíjense que hoy hubo la presentación para los desmentidos correspondientes, utilizar la mañanera como el derecho de réplica ante el embate de los medios de manipulación fachos. Pues hoy se presentó un informe muy completo sobre lo que significa y la profundidad de la reforma de pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y con esto espero que usted me dé un poderosísimo like, ya sabe, para apuntalar cada vez más este espacio, @Sociedades del Pensamiento, con un servidor, Carlos Monroy. También aparecemos en YouTube, en TikTok, Facebook y en la colaboración diaria con Luis Pantoja en su aplicación Comunicadores MX. Bueno, pues Luisa María Alcalde, a ella le correspondió, la titular de la Secretaría de Gobernación, informar sobre esta reforma de pensiones del presidente López Obrador, y explica que los trabajadores que ganan hasta el salario mínimo promedio en el Instituto Mexicano del Seguro Social pues se jubilen con el 100% de su salario mediante un complemento solidario. Con esto se daría pues marcha atrás a las reformas en la materia hechas durante los sexenios de Ernesto Zedillo con las Afores. Ahí se inventaron las Afores en favor de la banca, no de los derechohabientes y del seguro social. Y después llegó el otro nefasto, el Felipe Calderón, el usurpador, quien hizo lo propio con los trabajadores al servicio del Estado, es decir, con los del ISSSTE. Bueno, le correspondió también a Marat Baruch Bolaños López, él es el titular de la Secretaría del Trabajo, quien recuerda que las fuentes de financiamiento del Fondo de Pensiones del Bienestar, las cuales pues provienen principalmente del INDEP, Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado. Así van a provenir de ahí esos recursos, y de las empresas que tiene a su cargo la Sedena y la Secretaría de Marina. Aclara que las afores de los trabajadores con una relación laboral activa serán prácticamente intocables. A ellos no tienen por qué alterárseles en nada la cuestión de sus pensiones, salvo que éstas aumenten, pero no así para las cuentas que han quedado ya inactivas durante varios años y no han sido reclamadas. Pero estos recursos los manejan los bancos cuando por ley les corresponde devolverlas al Instituto Mexicano del Seguro Social, cosa que no ha hecho Zoé Robledo, quien es el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, y también Julio Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, es decir, las AFORES, y Carlos Martínez Velázquez, titular del Infonavit, desmintieron cada uno por su parte algunos de los mitos relacionados con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Cuáles son estos mitos? Pues el primero es la confiscación, la expropiación de la que acusan los medios fachos de manipulación al presidente de la República y los grandes empresarios que están detrás de ellos. Apunta que son 382 cuentas que han sido ya reclamadas por trabajadores hasta el momento al Instituto Mexicano del Seguro Social y que fueron transferidas desde las AFORES. El total de cuentas pues no reclamadas son de 259.945 por un monto superior a los 946 millones de pesos. Las AFORES actualmente devuelven al IMSS un monto inferior al total. El otro mito, el Fondo de los Trabajadores en Activo de más de 70 años. Solamente se tomarían las cuentas de AFORES de trabajadores, como decíamos, inactivos o no reclamadas. El otro mito, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo administrará el Banco del Bienestar y servirán para subsidiar infraestructura. Pues esto también fue desmentido. Será creado un fideicomiso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México como institución autónoma. En el caso del Infonavit, las cuentas de viviendas no reclamadas serán transferidas al fondo con previo aviso de un año antes. Bueno, los recursos del fondo no podrán ser utilizados para financiar un déficit público ni otro gasto que no esté relacionado exclusivamente con el gasto de pensiones. Otro mito,
que van por las pensiones de 45 millones de trabajadores. Imagínense usted, actualmente hay en el desmentido que manejan los funcionarios, hay 74,5 millones de cuentas en México, de las cuales las que están inactivas son menos de medio punto porcentual de esta cantidad. Bueno, también el presidente, pues ven, aquí tenemos, porque durante la mañana dieron algunos esquemas, cómo se propone financiar, lo dijimos de alguna manera, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues el 75% provendrían de las incautaciones que llegan al Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado. También otro 25% de la Sedena y de la Secretaría de Marina, que manejan obras de infraestructura que están empezando ya a reportar ingresos, utilidades, digamos, y que provienen pues de Mexicana de Aviación, del Tren Maya, del Tren Interoceánico, etcétera, y por ahí también va a venir este asunto. También se alimentará este fondo de los adeudos que tienen entes públicos con el SAT y con el propio ISSSTE, y los recursos de las cuentas, pues como ya dijimos, no reclamadas, pues, e inactivas de las AFORES, así está, y aquí está muy pequeña la letra, y por eso también AMLO se lanzó contra TV Azteca, sus noticieros, sus conductores, por encabezar esta campaña de ataques contra el gobierno federal y su propuesta de fondo de pensiones para el bienestar, al acusar que el gobierno se quiere robar las AFORES. Detrás de todo esto están los programas de noticias que manejan, por ejemplo, San Martín, Javier Alatorre, Sergio Sarmiento, todos tienen que ver con esto, están tomando partido porque pertenecen a una empresa, a TV Azteca, la empresa del señor Salinas Pliego, que no quiere pagar impuestos, y entonces se pregunta el presidente qué es lo que les lleva a mentir, a decir que nos vamos a robar las pensiones. Por ello el presidente se fue directo contra el grupo de Salinas Pliego y reclamando que devuelvan, como la ley se los obliga, devolver el monto de las cuentas de Afores no reclamadas por los trabajadores de la empresa. Ellos tienen que transferir 1.780 millones de pesos al Seguro Social y solo han regresado 19 millones, apenas el 1%, según señaló el presidente. Y también reveló algo que causó cierta gracia entre los presentes en la mañanera del día de hoy, cuando confiesa que los maestros de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo calificaron como un fresa por no haber cancelado definitivamente las reformas de pensiones de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Y lo cuenta así el presidente: acabo de tener una reunión con los compañeros de la CENTE y de todos los movimientos de trabajadores. ¿Qué me reclaman? Dice el presidente, que soy un moderado, un fresa, porque no cancelé las dos reformas que afectan directamente a los trabajadores en lo que tiene que ver con pensiones, que me quedé corto, dicen los maestros, que no se canceló la ley de Zedillo ni la ley Calderón. Y finalmente el presidente buscará que esta ley de pensiones y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar sea aprobada pues ya para el próximo 1 de mayo de este 2024, que es el Día del Trabajo. Dice el presidente, pues sería que la aprobación de esta iniciativa pues una reivindicación muy importante en favor de los trabajadores de México. Pero ¿quién está detrás de las AFORES? ¿Quiénes son los dueños de las AFORES? ¿Qué pasó hasta el 2023? Bueno, hasta ese año solamente se transfirieron 946 mil millones de pesos de las AFORES al IMSS, pero lo que deberían haber entregado es de más de 34 mil millones de pesos, y fueron 946 millones de pesos los que entregaron en lugar de 34 mil. Detrás de las AFORES están, por ejemplo, el Banorte, Banco Azteca, el tipo es de Salinas Pliego, Banamex, Coppel, Inbursa, Invercap, Pensioniste, también Principal, Profutura y Sura son las empresas que deben la nota al fisco o al Instituto Mexicano del Seguro Social por no devolver
las afores o el producto de ese dinero al IMSS como lo debieron de haber hecho desde cuándo. Y así, pues llegamos al final de esta plática, de esta charla. Hubo un total de, fíjense este dato, hubo un total de 347 solicitudes de devoluciones que se concretaron por 18 millones de pesos. Al final este día, esta mañanera estuvo muy interesante en relación con este tema de trascendencia para acallar voces disidentes, voces groseras que vienen desde los medios de manipulación masiva de la oposición, encabezados por estos grupos TV Azteca sobre todo y sus programas, y algunos otros noticieros y diarios como el Reforma Universal, Fórmula, que ya habíamos platicado el día de ayer. Con esto me despido, gracias, pero regresamos más tarde.